Buenos días, vamos a comenzar hoy con la segunda parte de la unidad 4, que trata sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Muy bien, si ayer vimos someramente los dos regímenes existentes en la legislación nacional, que es el régimen de separación de bienes y el régimen de comunidad, empezamos a profundizar el régimen de comunidad, donde analizamos cuáles eran los bienes propios, cuáles eran los bienes gananciales y cómo se administraban. Bueno, hoy vamos a pasar a ver otra cuestión que sigue relacionada con los bienes gananciales, ¿sí? O el régimen de comunidad, que viene a ser cómo enfrentan las deudas los cónyuges, ya sea las deudas obviamente con terceros, sobre bienes propios, sobre bienes gananciales, cómo se administran, cómo van a responder, y también vamos a ver cuándo concluye la comunidad, el régimen de comunidad, y cómo se va a hacer la liquidación de ese régimen de comunidad una vez que ha concluido. Eso va a ser materia de ver hoy. Muy bien. Dentro de las deudas de los cónyuges, vamos a hablar de la responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquirido. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. En cuanto a la gestión de los bienes, vamos a decir, en relación a los bienes propios, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456, que recuerdan es el régimen común a los dos regímenes, ¿sí? Y que establecían esa parte inderogable que los cónyuges no podían dejar sin efecto respecto de el interés familiar, sea de los hijos, educación de los hijos, mantenimiento del hogar, vivienda familiar, muebles que integran la vivienda familiar, etc. Sobre la gestión de los bienes sobre los bienes gananciales, podemos decir que la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Muy bien. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar los bienes registrables, las acciones no nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. El 1824 habla del portador del título de buena fe. Las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior que estuvimos hablando, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios también requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a 459. Estamos hablando siempre de esta remisión es al régimen común a los dos regímenes, ¿sí? Todo esto que les expliqué está en el artículo 470. Muy bien.
Sobre los bienes adquiridos conjuntamente, puede que los cónyuges adquieran el inmueble, que va a ser su hogar conyugal, pero no lo adquiera uno casado con el otro y viceversa, sino que lo adquieren los dos juntos. El dominio está a nombre de los dos en forma indivisa en un 50% cada uno. Supongamos. En este caso, dice el artículo 471, la administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se le autorice judicialmente en los términos del artículo 458. A las partes indivisas de dicho bien se aplican los dos artículos anteriores, que es lo que hemos estado analizando. A las cosas que aplican las normas del condominio, en lo que no lo ha previsto en este artículo, si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar. Esta última parte es interesante porque supongamos que ha finalizado el régimen de comunidad por divorcio. Muy bien. Existe un inmueble, ese inmueble lo han adquirido los dos cónyuges, figuran en el dominio 50% y 50% de derechos y acciones para cada uno. Hay uno que está viviendo en el inmueble, ¿sí? Y supongamos que dentro del proceso de familia se le ha atribuido la vivienda familiar. ¿Por qué? A lo mejor porque está mal de salud, a lo mejor porque tiene hijos menores a cargo, entonces le van a asignar la vivienda familiar. En ese caso, por más que la cosa sea común a los dos, el juez no va a autorizar la división del condominio porque va a primar el interés familiar. Ahora, supongamos que supongamos que existiese ausencia de prueba, porque no hay una prueba que corrobore específicamente que es uno o del otro el bien. Se reputa, dice el artículo 472, que pertenece a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. Y respecto del fraude que pudiera existir para acreditar o no, digamos, la propiedad exclusiva, dice el artículo siguiente, 473, son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudar. Y en cuanto a la administración sin mandato expreso, podemos decir que si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocio según sea el caso. ¿Mm? Muy bien. Hasta aquí el tema de administración. Ahora vamos a una etapa posterior, cuando ha finalizado el régimen y vamos a ver por qué causas puede llegar a finalizar ese régimen.
Entonces, sobre la extinción de la comunidad, las causales nos las da el artículo 475, que expresa: la comunidad se extingue por la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges, la anulación del matrimonio putativo, el divorcio, la separación judicial de bienes o la modificación del régimen matrimonial convenido, la que establece la posibilidad del artículo 449, del que ya hemos hablado. Muy bien. Respecto de la muerte real o presunta, la comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del fallecimiento. Respecto de la separación judicial de bienes, la separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges, si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. Este es un caso en el cual se dilapida el dinero, que es el esfuerzo común, es del régimen ganancial de comunidad. Entonces el otro cónyuge puede pedir justamente que cese el régimen en base a la mala administración. También si se declara el concurso preventivo la quiebra del otro cónyuge. Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando existe un distracto en el matrimonio, no es que se divorcien inmediatamente. A veces se separan y pasa un tiempo prolongado hasta que recién deciden iniciar el divorcio, tanto uno como el otro o ambos juntos. Entonces, de esta manera, el régimen ha cesado porque la comunidad, el esfuerzo común, ha cesado el día que se separaron. Y esto es importante porque en las sentencias de divorcio va a haber dos fechas, una de disolución del vínculo y otra de el fin de la comunidad de ganancias, en el caso que existe el régimen para este matrimonio, al día de la separación, porque ahí fue cuando dejaron de tener esfuerzo común. Entonces, si por también va a cesar, si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges se designe curador del otro a un tercero, porque justamente no va a ser un tercero el que va a estar administrando derechos de carácter ganancial que a mí me involucran. En cuanto a existe una exclusión por subrogación que no puede ser promovida por los acreedores. Lo dice la norma del artículo 478, la acción de separación de bienes no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación. También se pueden pedir medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes, se puede solicitar las medidas previstas en el artículo 483 que ahora vamos a pasar a analizar en la etapa de liquidación. ¿Cuál es el momento de la extinción? Ya anticipé recién, uno de ellos era el momento en que se separaron de hecho sin voluntad de unirse. Existía el vínculo, sigue existiendo el vínculo, pero hasta ahí llega el esfuerzo común. Vamos a ver qué dice la norma del artículo 480.
La anulación del matrimonio o el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho, que puede llegar a existir. Y aquí, en este punto, se podría hablar también de una influencia de una cuestión de género. ¿Por qué? Porque muchas veces estos negocios sobre los bienes son impuestos por el marido cuando estamos hablando de un matrimonio de hombre y mujer. En todos los casos quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito. En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los artículos 505, 506, 507 y 508, que habla sobre el régimen de separación de bienes. Muy bien, ahora, recién di el ejemplo de la fecha en que finaliza el régimen de comunidad, cuando hay una separación de hechos sin voluntad de unirse y todavía no hubo un divorcio. Muy bien, una sentencia de divorcio. Puede ocurrir que eso sea la separación de hecho y la sentencia de divorcio sea inmediata, ¿sí? El tiempo que dure el proceso de divorcio. Puede que no, puede que sigan conviviendo así meses y a veces hasta años. Existe una masa ganancial, ¿sí?, que no ha sido liquidada. Entonces, hay una etapa entre el divorcio y la separación de hecho sin voluntad de unirse, que es un término temporal que puede ser amplio, como dije, y en esa situación hay una indivisión postcomunitaria, una indivisión de los bienes. Todo sigue estando bajo el régimen de comunidad, salvo que no se incorporan bienes, ni tampoco van a salir bienes en la medida que no haya un acuerdo de parte. Pero va a haber administración por uno o por el otro. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué dice la regla del artículo 481? Extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges o producido el fallecimiento mientras subsiste la indivisión postcomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión de la herencia. Esas son las reglas. Pero si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección. ¿Estamos? Reitero, si falleció o si fue producto del fallecimiento, la extinción del régimen se va a dividir por las reglas de la indivisión hereditaria. Ese va a ser el régimen aplicable en la etapa de postcomunitaria. Si los cónyuges están vivos y la disolución fue por otra causa, por separación de hechos sin voluntad de unirse o por divorcio o nulidad de matrimonio, se va a regir por las normas que vamos a analizar ahora. Muy bien, el artículo 482 expresa la regla de administración y dice así:
Si durante la indivisión postcomunitaria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta sección. Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que exceda de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnere sus derechos. ¿Qué medidas puede tomar? Hay medidas protectorias que están establecidas en el artículo 483. En caso de que se vean afectados los intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes: la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro si la negativa es injustificada. Su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro. Su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia. ¿Qué pasa con el uso de los bienes indivisos? Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho del otro. Fíjense que esta norma es muy importante porque van a escuchar ustedes por ahí que existen divorcio, separación de las personas y que hay uno de los cónyuges sigue usando el inmueble, por ejemplo, que fue la sede del hogar conyugal, no ha sido atribuido por otra resolución judicial en forma exclusiva, entonces puede esta parte, el otro, el que no usa, puede pedir una compensación. Acá lo dice este artículo 484. Reitero lo que dije hasta ahora. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho del otro. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. El uso y goce excluyente sobre la cosa, sobre toda la cosa, en medida mayor o cantidad distinta a la convenida, solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente. Eso quiere decir de que yo no puedo pedir, por ejemplo, el otro cónyuge tiene el uso exclusivo del inmueble, yo no puedo pedir una compensación equivalente, por ejemplo, al 50% de un canon locativo desde que nos separamos. Desde que nos separamos y el otro está en uso exclusivo, sino que debe ser desde la fecha de la intimación. Si yo nada digo, estoy consintiendo. Entonces, a partir que me opongo, recién se empieza a devengar esa obligación. Y obviamente que se va a ejercer mediante un incidente procesal, que siempre está vinculado o al divorcio o a una etapa antes del divorcio, como un incidente de canon locativo o compensación. Ahora, la intimación debe ser fehaciente. Fehaciente quiere decir que es comprobable sin que exista la posibilidad de controvertir.
escritura pública o carta documento, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Respecto de los frutos y de las rentas, mi cónyuge o ex cónyuge, cuando nos hemos separado, está alquilando el bien y percibe una renta. Dice, los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. Esto está diciendo el artículo 485. El copropietario que los percibe debe rendición de cuentas y el que tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro la solicita. Acá también está la solicitud o la interpelación fehaciente. ¿Qué pasa con el pasivo? En las relaciones con terceros, acreedores, durante la indivisión postcomunitaria, se aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467, sin perjuicio del derecho de estos de subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar la partición de la masa común. ¿Qué efectos frente a los acreedores tiene esta situación? La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Muy bien. Si hasta aquí hemos visto esa etapa de administración y de posible disposición de los bienes que integran la comunidad en un periodo de indivisión, ahora vamos a analizar la liquidación. Cuando llega a su fin ese periodo de indivisión postcomunitaria y se le pone un tope, un fin y un procedimiento en particular que se llama liquidación de la comunidad. Muy bien, aquí es donde aparece la figura en forma relevante, la figura de las recompensas. Entonces, primero vamos a ver qué sucede con las recompensas. Extinguida, dice el artículo 488, extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las reglas de los artículos siguientes. Los artículos siguientes van a analizar precisamente el tema de recompensas. ¿Cuáles son las cargas de la comunidad? Son a cargo de la comunidad las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas en el artículo que sigue, o sea, el artículo 490. Estamos analizando el artículo 489. La segunda hipótesis, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación. Los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Obligaciones personales. De las obligaciones personales habla el artículo 490 y dice, son obligaciones personales de los cónyuges
las contraídas antes del comienzo de la comunidad, las que graban las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges, las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive beneficios para el patrimonio ganancial. Las derivadas de las responsabilidades extracontractuales, como ser la responsabilidad aquiliana, y de sanciones legales. Casos de recompensa. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Este es el caso en que yo, con bienes propios, yo les he mandado una jurisprudencia para que analicen y justamente este vendría a ser el caso de esa recompensa. Yo, con bienes propios, pago parte de un bien adquirido dentro del periodo de la comunidad, vigente el régimen de comunidad. Ahí yo voy a tener una recompensa. La recompensa es contra la comunidad. También la comunidad puede tener una recompensa en contra del cónyuge si con bienes gananciales ha mejorado, ¿sí?, un bien propio. Ese mayor valor del bien propio va a ser una recompensa de la comunidad hacia el cónyuge que se benefició. Sigue diciendo la norma. Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensas a la comunidad por ese mayor valor de capitalización. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio también. Yo tengo, o mejor dicho, el matrimonio en su propio hogar tiene también una despensa que se le suele llamar kiosco, ¿sí? Ellos se separan sin voluntad de unirse, luego se divorcian. Cuando viene la liquidación de la sociedad conyugal, ese kiosquito es un fondo de comercio. Si ha mejorado lo que ha mejorado en su estructura, en su conformación, mayor capacidad de productos para vender, etc. Todo eso es parte de una recompensa. Muy bien. ¿Qué prueba es la que me habilita a mí a demostrar esto? La prueba del derecho a recompensas incumbe a quien la invoca. Si yo digo que tengo una recompensa, soy yo el que tengo que probarlo. Y puede ser hecha por cualquier medio probatorio. Respecto del monto, ¿cómo yo determino ese monto? El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad al día de su extinción, apreciados en valores constantes. ¿Sí? Quiere decir, el día de la separación de hecho, por ejemplo,
como causal del fin de la comunidad, ese día a ese día tengo que hacer una apreciación del valor. Luego sigue diciendo la norma, si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquella. La evaluación de la recompensa en sí, ¿cómo se va a hacer? Los bienes que originan recompensas se evalúan según su estado al día de la disolución del régimen y según su valor al tiempo de la liquidación. Ahí puede haber un largo periodo. El valor de al momento de la disolución, me separo de hecho hoy, y la liquidación la voy a exigir o la voy a interponer recién luego de la etapa de divorcio con sentencia firme, voy a iniciar la liquidación. Esa liquidación puede pasar 1, 2, 3 años, meses, etc. Bueno, el día que yo hago la liquidación, que vamos a ver ahora cómo la vamos a hacer, va a haber un perito que va a determinar el valor. Ese es el momento en el cual se determina el valor del bien. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por este a aquel, el saldo a favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común. No es que tiene que traer el bien, tiene que traer el valor que se le dio en esa etapa de evaluación. Y el saldo a favor del cónyuge le debe ser atribuido a este sobre la masa común. Vamos a ver cómo opera la liquidación, que la liquidación en definitiva tiene la atribución, ¿sí? Liquidación y adjudicación. Si estamos hablando que no existe ninguna recompensa, la adjudicación va a ser, una vez evaluados los bienes, etcétera, etcétera, el 50% para cada uno. Pero si hay recompensas, va a haber un poco más del 50% para uno o para el otro respecto de lo que se le va a atribuir, en carácter de recompensa también. En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro. Muy bien, ¿cómo es la partición de la comunidad? Dice el artículo 496, disuelta la comunidad por las causales que ya hemos analizado. La partición puede ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería una disposición legal en contrario? Yo recién dije que con sentencia de divorcio firme puedo iniciar la liquidación de la sociedad conyugal patrimonial. Esta norma me está diciendo que desde que finaliza o disuelta la comunidad, ¿sí? Yo puedo pedirla en cualquier tiempo. En la práctica, recién se puede pedir después de la sentencia firme de divorcio. Antes, el juez no lo va a recibir. Y el fundamento que tienen los jueces es que no las reciben porque no están hechas las tareas justamente de partición, que es inventario, avalúo y partición de los bienes. Entonces, como todavía no está la atribución de cada bien como corresponde, si es propio, si es ganancial, recién viene la etapa de recompensa, entonces el juez no lo da. Sin embargo, la norma esta me está diciendo que si yo me separé hoy y el divorcio lo inicio dentro de 2 años,
y obtengo sentencia firme dentro de 2 años, esta norma me está diciendo de que yo puedo desde ahora pedir la partición. Pero bueno, estamos hablando de la norma, estamos hablando también un ejemplo de la práctica. ¿Qué es lo que va a partirse? La masa partible está, la masa común se integra con la suma de los activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge. ¿Mm? ¿Cómo se divide? La masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges sin considerar o consideración al monto de los bienes propios ni a las contribuciones de cada uno a la adquisición de los gananciales. Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese correspondido al causante. Si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente acordado. Libremente acordado. Acá nadie va a observar si uno se queda con el 80% y el otro con el 20%, si hay un acuerdo. Si hay un acuerdo. Muy difícil es la cuestión del acuerdo. Entonces, va a seguir la atribución. Hay una atribución preferencial, ¿sí? En aquellos casos en que el uso es por carácter, el uso de la cosa es por carácter profesional, la adquisición ha sido con esos fines, o el tema de la vivienda, o el tema de, por ejemplo, el comercio y la industria que lleva a cabo uno de los cónyuges y el otro no intervenía, bueno, puede pedir preferencialmente y compensar después. Eso lo dice el artículo 499. Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque exceda de su parte en esta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantía suficiente. Muy bien. La forma de partición, ¿cómo se va a realizar la partición? Se hace, obviamente, cuando queda la sentencia de divorcio firme, inscripta en el registro de capacidad de las personas, cualquiera de los dos o conjuntamente pueden pedir la liquidación de la sociedad conyugal patrimonial. Muy bien. En ese proceso se va a sortear la intervención de un perito que va a ser el que va a llevar a cabo un inventario, la evaluación de ese inventario, de los componentes del inventario, y luego la partición. Es importante que ustedes sepan que una vez hecha el inventario, el avalúo, y que quede firme, a partir de ese momento pueden interponer la acción por recompensas y hacer valer el mayor valor que se puso en bienes, con bienes propios se mejoró bienes gananciales o viceversa. Recién en ese momento. Pero hay que tener en cuenta también, y esto es un poco al margen, pero es importante, tienen que tener en cuenta el tiempo de prescripción de la acción de recompensas.
que es de 5 años. Puede haber un periodo postcomunitario que excede esos 5 años. De alguna manera hay que interponer la acción antes de que prescriba, así no sea la oportunidad para hacerlo, pero por lo menos ha suspendido la prescripción. Es importante ese punto para el ejercicio profesional que ustedes van a realizar, por supuesto. El inventario y división de los bienes se hace en la forma prescripta para la partición de la herencia, que es de esa forma: perito que realiza inventario, avalúo y partición. ¿Cómo afrontan los gastos? ¿Quién le va a pagar al perito? Y dice así la norma del artículo 501. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de los bienes de la comunidad están a cargo de los cónyuges o del supérstite y los herederos del premuerto a prorrata de su participación en los bienes. Esto es importante, no es que vaya a pagar los gastos quien pidió la liquidación de la sociedad conyugal patrimonial, sino que lo tienen que pagar los dos. En el momento que el perito, por ejemplo, pida la regulación de sus honorarios. Muy bien. Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores. Dice el artículo 502. Después de la partición, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales. Y en cuanto aquí puede llegar a suceder también que haya dos matrimonios sucesivos o también que haya bigamia. El código prevé esas situaciones. Para la liquidación de dos o más comunidades, dice el artículo 503, cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de dos o más comunidades contraídas por una misma persona, se admite toda clase de prueba. A falta de inventario para determinar la partición de cada una. Acá prevalece también el artículo 710, es concordante con esta parte del artículo. Sigue diciendo la norma: en caso de dudas, los bienes se atribuyen a cada una de las comunidades en proporción al tiempo de su duración. Y en el tema de bigamia, contemplado en el artículo 504, nos dice la norma: en caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad. Esto es una pequeña sanción por no prevalecer la buena fe. Muy bien. Hasta aquí todo lo concerniente al régimen de comunidad. Cómo se forma, cómo se administra, cuál es su fin, cómo se sigue administrando en el periodo postcomunitario y la liquidación. Ahora vamos a ver brevemente lo que es el régimen de separación de bienes. Y terminamos con esto. A partir del artículo 505, analizamos la separación de bienes, el régimen de separación de bienes. Y dice, en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Pero tenemos el margen común
a ambos regímenes de comunidad y de separación, que es el que trata las obligaciones comunes del artículo 456 que hacen al interés familiar, que ya lo hemos analizado al principio de la clase anterior. Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461, que habla de la solidaridad en aquellas obligaciones de interés familiar, y que trata el artículo 455 como inderogable para ambos regímenes. ¿Cuál es la prueba de la propiedad? Tanto respecto de otro cónyuge como de tercero, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de los bienes por todos los medios de prueba. También prevalece aquí el artículo 710. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se puedan demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. Muy bien. Cuando cesa este régimen de separación de bienes, cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por la modificación del régimen convenido entre los cónyuges, previsto en el artículo 449. Y respecto de la disolución del matrimonio, dice que a falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prevista para la partición de las herencias. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a culminar con la unidad número 4, que habla sobre el régimen patrimonial del matrimonio.